Bueno, gente, muy buenas a todos, bienvenidos seáis al segundo vídeo de esta CWL DVN Tompinay. En el día de hoy vamos a mostrar los mejores ataques de la Segunda Guerra. Realmente vamos a traer 5 de los 6 plenos que hubo, porque tuvimos un one star y la verdad es que ganamos la guerra gracias a nuestras buenas defensas en el último minuto. Atacaron la aldea de Game Over, que vais a ver que, bueno, es Rigo y es una aldea muy bajita, y consiguió defender, Fijaros ese ayuntamiento chiquito, conseguimos defender, bueno, ese ayuntamiento chiquito, esas torres de arquera, esos cañones, esos morteros, ¿no? Está bastante bajita, pero conseguimos defender y nos dio la victoria a esta base, Nos dio la victoria a esta base. Vamos a ver el día de hoy 5 atacazos, ¿vale? 5 atacazos porque son 5 ataques con la LUN, es decir, hemos vuelto un poquito, bueno, hemos tenido que sacar los prohibidos, ¿no? Hemos tenido que sacar el la LUN para poder ganar esta guerra bastante ajustada contra este equipo japonés. Yo en esta guerra me hice un 98%, vais a ver que tuvimos varios fails de 90 y pico, un 96 por ahí, un 98, un 95, pero bueno, al final fue buena guerra, nos llevamos la victoria con bastante porcentaje y eso es lo importante. Y defendimos, bueno, nos llevamos la victoria gracias a Game Over en la última defensa, que encima estuve viéndolo en vivo y dije, por favor, que sea defensa. Terminó siendo defensa. Y nada, gente, sin más dilación, vamos con los mejores ataques de la CWL del mes de abril con VN Tompinay día 2. ¡Let's go! Primero de los ataques que vamos a ver el día de hoy, pleno por parte de nuestro tico favorito, pleno por parte de Mechitas, en contra de esta aldea tipo Diamond Style. ¿Por qué esta base se llama tipo Diamond? Bueno, pues porque tiene forma de diamante, ¿no? No, a ver, realmente es más que eso, es porque es una aldea que es simétrica, ya sea de lado norte a sur o de lado este a oeste, ¿ok? Es decir, partes una perpendicular por la mitad de la base y es simétrica, y aparte tiene el ayuntamiento un poquito expuesto, ¿vale? También serviría de Diamond si lo tuviese aquí. En caso de que lo tuviese aquí, sería una aldea tipo Diamond, pero no... sería más bien un anti-2, diría yo, ¿no? Vamos a ver la lectura porque fijaros que va a empezar con un Quinchar en la sección de las 10. Va a intentar realizar, bueno, va a realizar una apertura en esta sección de aquí porque su primera idea era incorporar el Quinchar hacia la parte central de la aldea desde esta sección, pero la reina arquera se va a terminar desviando, pero va a aprovechar muy bien su máquina de asedio. Fijaros que de momento lleva Blimp, pero va a terminar cambiando a lanzatroncos, lo cual va a ser clave en este ataque. Este tipo de aldea se ataca muy bien por el lado opuesto al ayuntamiento y utilizando como máquina de asedio el lanzatroncos, ¿vale? Se puede utilizar con titánides, con superbrujas, con Queen Wall, con un montón de estrategias, incluso con Sui. Y atentos al detalle por parte de Metsu, porque es un ataque un poquito arriesgado, pero muy efectivo. Fijaros que tiene las 2 catapultas con torre de hechizos de rabia, águila de artillería y un montón de cosas en línea, por lo cual la lectura del lanzatroncos es perfecta porque no solo va a servir para debilitar y eliminar estas defensas, sino también para dar acceso a los héroes, en este caso al Quinchar, hacia la parte central de la aldea. Fijaros como digo que la reina arquera se termina desviando por la torre de hechizos de rabia, si no me equivoco, en vez de entrar directamente por esta sección, pero no pasa absolutamente nada. Rey bárbaro, guarda en tierra, lanzatroncos y luchadora que llegan desde la sección norte, el rey bárbaro y la luchadora que van a ir limpiando el lateral, mientras el lanzatroncos va a habilitar a esa reina arquera del centro de la aldea. Los 4 héroes unidos con objetivo de eliminar toda la base menos la sección del ayuntamiento. Su objetivo obviamente es eliminar las 2 catapultas, que ya lo ha conseguido, el águila de artillería, las 2 multis, las 2 reinas y toda la base básicamente, excepto el ayuntamiento. Salen yetis del lanzatroncos, lo cual va a ayudar un montón a eliminar la parte central de la aldea, a tanquear el castillo del clan. Ahí lo tenemos, la luchadora que sigue todavía con vida en la sección de la base y se ha apoyado con 2 montapuercos para eliminar todas las defensas de la periferia. Y fijaros que básicamente, aunque sea un ataque entre comillas arriesgado, el ayuntamiento está muy accesible con la LUN, siempre y cuando guardes pues una rabia y un hielo para ese lava y esos 20 y pico globos, ¿no? Ahí lo tenemos, termina cayendo el castillo del clan, la habilidad de la reina arquera que la tiene intacta, los lavapops se han desviado debido al uso del hechizo de invisibilidad de la reina arquera, se han desviado hacia las tropas que quedaban vivas en la sección de la base. Y fijaros la lectura, ha utilizado 4 globos para eliminar este antiaéreo y que el sabueso finalmente pase por delante del ayuntamiento. Esto es muy importante porque si gasta el sabueso aquí, el sabueso, va a ir a este antiaéreo. Es decir, no va a desactivar las posibles trampas que haya entre ayuntamiento e infierno en único. De todas formas, finalmente fijaros que el Quinchar es el que termina eliminando ese antiaéreo. La reina arquera es la que elimina el antiaéreo y no le da tiempo a desactivar trampas.
Pero como digo, en este caso es un La Luna al ayuntamiento, pero sin necesidad de utilizar Warden. Sabueso, con doble congelación y una rabia perfecta, a pesar de que haya tornado y haya bombitas rojas, tiene un montón de globos y solo queda el ayuntamiento, por lo cual es una lectura espectacular por parte de Mechitas, que prácticamente le sobraba el La Luna en este ataque. Muy buena lectura, le sobra una velocidad, un montón de globos, un montón de tropas de limpieza, la reina arquera con vida, el Warden casi con vida y es un auténtico atacazo por parte del Tico, que ha vuelto hasta CWL con todo. Vamos con el siguiente ataque. Segundo ataque que vamos a ver el día de hoy, y es que hoy traemos doble pleno por parte de Rigo, que en esta CWL, en este día 2, estuvo espectacular, con dos maniobras muy parecidas pero a la vez distintas. En este caso vamos a ver una maniobra de Blimzar, es decir, lleva supermagos dentro del dirigible con La Luna. Atentos porque va a utilizar un sabueso desde la sección de las 5 más o menos, con un dirigible desde las 6, dirigido directamente hacia el infierno múltiple de la sección central, donde va a tener acceso no solo al infierno múltiple, a la ballesta plana y a la luchadora, sino también a sacar Castillo del Clan, que siempre lo digo, es una de las cosas más importantes a la hora de realizar un Blizzard, conseguir sacar el Castillo del Clan. Las invisibilidades son muy buenas por parte de Rigo, pero aquí los magos le trolean un poquito bastante, la verdad, porque se enamoran del muro y no terminan eliminando la luchadora. Pero bueno, al final termina siendo una muy buena maniobra eso, y vais a ver un detalle clave en este ataque, que es ese rompemuro que lleva. A ver quién adivina dónde abre. Pues sí, señoras y señores. Sí, señoras y señores. Castillo del Clan, que termina eliminando en la sección sur de la aldea con un veneno. En este caso no lleva titánide, ha utilizado veneno, por lo cual está perfecto. El Pacing lo ha realizado ya, el funnel, mejor dicho, el Pacing, para que la reina arquera vaya hacia la catapulta y la luchadora rival. Vais a ver cómo va a tanquear un poquito con el Rey Baroro, que va a ir por la sección de este de la aldea, acompañado también de su luchadora, que utilizará en esta sección. Al final el Rey se la ha desviado porque ha utilizado ahí el Baby Dragon y los dos magos, quería que entrase por aquí, pero finalmente no ha entrado, no ha terminado entrando, pero tampoco es que fuese... A ver, era necesario, pero como ha sido pleno, no hay que decir nada, ¿ok? No hay que decir nada porque lo ha realizado a la perfección. Elimina a luchadora rival gracias a Ice Golem. El Rey Bárbaro, que tanquea la ballesta plana más que suficiente, es el objetivo de ese Rey Bárbaro. Y el rompemuro, que es perfecto por parte de Rigo para dar acceso a la parte central de la aldea, a esa reina arquera, esa parte central donde se encuentra este infierno múltiple tan importante de eliminar, no solo porque sea un infierno múltiple, sino por todas las trampas que hay en esa sección. Luchadora que viene acompañando al Rey Bárbaro, y fijaros cómo va a empezar el La Luna directo al ayuntamiento, salvaguardando un poquito la vida y la habilidad de esa luchadora. Mantiene la habilidad del Warden intacta de momento no se activa el ayuntamiento, lo cual era un problema. Oye, que no se activa el ayuntamiento, ahora sí se termina activando. Momento de utilizar la habilidad del Warden junto a una velocidad. El tornado se encontraba detrás del ayuntamiento con las bombas rojas, pero la habilidad del Warden ha sido tan buena que apenas va a afectar. Bueno, las bombas de hecho no afectan para nada. ¿Los globitos terminan muriendo alguno o no? Bueno, 3 globitos solo terminan cayendo gracias a esa muy buena habilidad. Fijaros cómo cierra ya el La Luna directamente desde la sección de las 9. Y es que es un atacazo. El La Luna ha sido muy bueno, el Sui muy bueno, el Blizzard también ha sido bastante bueno, y esto es un plenazo por parte de Rigo con la cuenta de Gamer1. Ahí lo tenemos, cierra La Luna directamente por la sección de las 8, plenazo que nos regala el eterno capitán de UBN Tompinay, nuestro queridísimo capitán. Ese hielo en verdad le sobraba, pero muy sobrado, muy buena lectura. Reina arquera con vida de 10, el ataque por parte de Riguito. Vamos con el siguiente ataque. Vamos a esperar un ataquito más para ver el siguiente de Rigo, ¿eh? Vamos a ello. Otro de los jugadores que tan buenos momentos nos dio en Tompi, aquí lo tenemos, Crisancito, que va a venir con una maniobra de Quinchar La Luna en contra de esta aldea tipo anti-2. Estas aldeas que tan molestas son y que nadie quiere atacar. Y yo me incluyo en ese nadie quiere atacar. Vamos a ver la lectura por parte de Crisan, porque viene con un Queen Wall. Bueno, Quinchar desde la sección inferior con unos globitos de testeo. Objetivo testear ese Blimp, que viene con objetivo de eliminar el monolito, ¿vale? Y poder dirigir el Quinchar hacia uno de los lados, ya sea la sección este o la sección oeste de la aldea. Termina saliendo Castillo del Clan, y atentos porque en el Blimp no lleva Yetis, sino que lleva globos, porque su objetivo es también desactivar un poquito las trampas que se encontraban en esa zona, sacar Castillo del Clan obviamente, pero sobre todo eliminar el monolito, ¿no? Castillo del Clan, que termina recibiendo en la sección inferior de la aldea. De momento no ha dropeado todavía ni el Rey Baron ni la luchadora, porque no es necesario. El Queen La Luna es un ataque, o el Quinchar La Luna, un ataque que es bastante tranquilo,
y que hay que tener muy buen timing de las cosas, ¿vale? En el momento en que la reina arquera ya va accediendo hacia la sección de las 5, donde se encuentra esta apertura natural, la cual va a aprovechar para entrar hacia el centro de la aldea, es el momento de utilizar el Rey Bárbaro. Rey Bárbaro que viene con objetivo, pues no solo de eliminar la sección de defensas, sino también recortar a esa reina arquera para que se termine adentrando hacia el centro del ayuntamiento. Maguito de limpieza por detrás para limpiar todos los edificios de la periferia. Ese Rey Bárbaro inclusive va a llegar a eliminar esa reina arquera rival tan molesta, y fijaros el Queen Wall perfecto por parte de Krisan. Va a aprovechar las aperturas naturales para entrar hacia el centro de la aldea, pero con una muy buena lectura, eliminando antes este monolito, que no me salía el nombre, con el Blimp. El Rey Bárbaro, que elimina a la reina arquera finalmente, y el Queenchar, que lleva a entrar hacia el centro de la aldea. Ha realizado una maniobra de limpieza por esta sección, cual está perfecto para ir limpiando algunos de los edificios, mientras el Queenchar pues se encuentra eliminando defensas en la parte central. Atentos al giro que va a dar la reina arquera, porque va a ser clave para el deparar del ataque, dirigiéndose hacia la parte central de la aldea gracias al hechizo de invisibilidad que utilizó Krisan. Muy bien visto ese hechizo de invisibilidad, porque en el momento en que la reina arquera hubiese llegado a esta sección ya no habría oportunidad de que entrase hacia el centro de la aldea, por lo cual era necesario gastar una de las 2 invis que llevaba en el ejército. Luchadora que viene hacia Rey Bárbaro rival. Aquí sufrirá bastante la luchadora. Vamos a ver, porque pierde la habilidad incluso. No ha utilizado cazadoras. Decide congelar, ahora sí, fijaros. Decide congelar al Rey Bárbaro, gastar cazadoras para que la luchadora llegue a eliminar esta catapulta. La reina arquera, que ha terminado eliminando finalmente el ayuntamiento, va a eliminar también la luchadora rival, e incluso va a apoyar a eliminar esta catapulta. Y el Lalun, que llegaba desde la sección norte. Madre mía, qué atacazo por parte de Krisan. Cómo ha dirigido ese Queenchar hacia el centro de la aldea, y finalmente pues con la habilidad del Warden va a terminar con el resto de las defensas de la aldea de este jugador japonés impronunciable, número 12. Muy bien, muy buen ataque por parte de Krisan, que inclusive le sobraban 2 hielos porque tenía tropas suficientes para acabar con el resto de la base, pero no está de más, utilizar los hielos nunca está de más. Una de las formas de atacar a aldeas anti-2, aparte de la que vamos a ver a continuación por parte de Rigo, que yo creo que es la que más utiliza todo el mundo, también es el Queen Wall Lalun. Es un ejército bastante fuerte en contra de las aldeas anti-2, y Krisan ha sabido aprovechar a la perfección esta maniobra. Vamos con el siguiente ataque. Y vuelve nuestro capitán, vuelve Riguito, en este caso con una maniobra de Blimparts, ¿vale? El ejército más fuerte que hay actualmente antes de la actualización. A día de hoy estamos a día 6 de abril y digo antes de la actualización porque puede que pasen cosas. Blimparts Lalun en contra de la aldea de la Ala, aldea anti-2 también muy molesta, con 2 torres de hechizo de invisibilidad en el centro de la aldea. Para mí estas aldeas son muy difíciles de planear con Queen Wall, son muy difíciles de planear incluso con Edrags. Yo creo que las únicas formas, las mejores formas, mejor dicho, de planear este tipo de aldeas es con spam terrestre o con una maniobra de Blimparts barra Blimzar, ¿vale? Fijaros que va a acompañarse del Warden para poder dirigir ese dirigible, nunca mejor dicho, al centro de la aldea, con el objetivo no solo de eliminar el ayuntamiento, sino toda la parte central. Primera invisibilidad que es perfecta, momento de utilizar la rabia junto a la segunda invisibilidad. Fijaros porque lleva 2 rabias, ¿ok? Y esto es clave, no lleva 2 clonaciones. Dentro de Blimparts hay muchas formas de utilizar los hechizos, puedes llevar 2 clonaciones, puedes llevar 2 rabias, etc. En este caso decide llevar 2 rabias y vais a ver. Clonación, nueva invi, perfecta por parte de Riguito, desactiva las torres de hechizo de invisibilidad defensivas, y es el momento en el cual utiliza la segunda rabia para que esas super arqueras estén rabiadas constantemente en el centro de la aldea y que incremente su daño a la hora de eliminar todos esos edificios que se encuentran en el medio de la base. Elimina ayuntamiento, elimina una de las catapultas, elimina ballesta, elimina infierno múltiple. La verdad es que la lectura ha sido espectacular. Qué pena que se haya quedado esta catapulta tan tocada de vida y que no haya terminado cayendo, pero vais a ver que la lectura es tan buena que finalmente va a terminar siendo pleno. Gasta 14 espacios de hechizos más la máquina de asedio más el Warden en esa maniobra que ha destrozado básicamente media aldea, por lo cual el value ha sido muy bueno. Titánide, porque no puede llevar veneno dado que ha llevado tantos hechizos con el Blimparts, junto a Reina Arquera para eliminar el castillo del clan Ice Golem y Rey Bárbaro, que vienen desde la sección sur con objetivo de eliminar todas las defensas que se han quedado en pie, eliminar la Reina Arquera y proseguir hacia el águila de artillería. Y ojo porque esto es muy importante, ¿vale? La maniobra de Swift fue perfecta. Os pongo por aquí el detalle de que se ha ido la Titánide y finalmente ha aprovechado a utilizar 2 cazadoras para eliminar al Rey Bárbaro rival y quitárselo ya del medio de la base, lo cual es muy importante. El Rey Bárbaro
bárbaro siempre es muy molesto en cualquier tipo de maniobra. Fuerza la habilidad de la reina arquera en contra de la ballesta, y atentos porque viene también con la luchadora juntándola al rey bárbaro y a la reina arquera y acompañando con el Alun. El Alun no es la parte importante de este ataque. El Alun es la forma de eliminar todas las defensas de la periferia y acompañar a los héroes para que continúen con vida hacia la sección final. Es decir, con este Lalum va a tanquear torre de arqueras, va a tanquear la choza, va a tanquear torre de magos, los cañones obviamente no, pero sí todas las defensas que ataquen aire, inclusive esa luchadora rival. Muy buena lectura por parte de Rigo, que cierra con la última referencia de Sabueso desde la sección norte de la aldea, con el grupito de globos que le quedan para quitar daño a esos héroes que todavía continúan con vida. La luchadora que dispone de la habilidad, y esto, señoras y señores, es un atacazo por parte de nuestro capitán, que lee las bases siempre a la perfección. Ya sean anti-2, tipo Vox, tipo Diamond, da igual. Rigo siempre hace muy buenas lecturas de las bases rivales. Este es el cuarto pleno que traemos el día de hoy, pero ojo porque queda uno más. Queda por atacar Tanito, así que vamos al último ataque de este día 2. Último ataque de la guerra, en este caso por parte de Tanito. Tanito con su bonito Zap Quake Suilalo. Es una locura cómo maneja este ejército. Ya visteis en el vídeo anterior, en el vídeo de la CWL día 1, que también planeó con este army. Y vamos a ver la lectura, porque ha utilizado 5+1, 5 zaps más un terremoto para eliminar tanto infierno múltiple como torre de hechizos de rabia de la sección sur de la aldea. En este caso la maniobra de Sui va a venir al lado opuesto, es decir, al lado opuesto donde ha lanzado los zaps, porque tiene como objetivo eliminar catapulta, eliminar águila de artillería, ambas reinas arqueras rivales monolito y este infierno múltiple. Ojo, porque el Sui es bastante complicado, y para ello de momento se va a ayudar de un Ice Golem para tanquear a esa reina arquera junto a un gigante, que como digo tiene como objetivo eliminar este DPS más la catapulta de la sección de las 2. Rey bárbaro con lanzatroncos por detrás y esqueleto perfecto de distracción, no solo para las reinas arqueras rivales, sino también para ese monolito tan molesto. El lanzatroncos que tiene como objetivo eliminar el infierno múltiple del centro de la aldea, la luchadora que viene acompañando al rey bárbaro para eliminar las defensas, y ahí lo tenemos. Tiene todavía dos cazadoras que va a utilizar para eliminar la última reina que queda en pie, la reina arquera rival. La luchadora ya ha terminado cayendo, con esos yetis que van a ser tan importante para el deparar del ataque, porque con esos mini yetis van a ayudar a eliminar la infierno múltiple que pretendía con el lanzatroncos. Luchadora que es la encargada finalmente no solo de eliminar el monolito, sino también la titánide en defensa por parte del jugador japonés, y el Alun que va a llegar directamente hacia el ayuntamiento, pero desde la sección norte. Atentos por favor la troleada que intentaba hacer el jugador japonés en contra de nuestro equipo, ¿eh? Pretendía que metiésemos un Warden Walk ahí, pero no les hemos dado el gusto de utilizar en esta guerra ataques terrestres, por lo menos no de plenear. hemos hecho todos los plenos con la Lun. Ya ahí lo tenemos. La Lun que llega desde la sección norte. Atentos cómo lanza la segunda referencia de Sabueso para que cruce por delante del ayuntamiento y desactive posibles trampas. Primera congelación que es muy buena. Tanquea la torre de magos con ese Sabueso y cierra la Lun directamente por la sección de las 10. Últimos globitos en la sección oeste de la aldea. Los globos que llegan hacia el ayuntamiento. Momento de utilizar la habilidad del Warden junto a ese hechizo de rabia, y ojo porque ha protegido también la tercera referencia de Sabueso. A Tanito le gusta mucho utilizar 3 sabuesos en su Lalun en vez de utilizar 2, que quizás es lo más común. 3 sabuesos que van a ayudar un montonazo. Qué pena que haya caído este antiaéreo, porque si hubiese estado este antiaéreo con vida, este Sabueso se hubiese dirigido desde esta sección de aquí hacia aquí, eliminando o tanqueando más bien la catapulta y desactivando posibles trampas, ¿no? Ahí lo tenemos. Bakelunds que llega en la sección de las 10. Última velocidad por parte de Tanito y plenazo que se marca el jugador argentino en contra de la aldea número 15. La verdad que termina siendo, entre comillas, un poco justo de globos, ¿vale? Porque fijaros que finalmente se va a quedar un globo o 2. Pero queda un Sabueso con vida entero, y eso ha sido porque ha caído este antiaéreo. Si no hubiese quedado bastante más sobrado. Muchas veces, es más importante que la luchadora o la reina arquera no elimine de más, y este es un claro ejemplo, porque el Sabueso pues hubiese tanqueado y hubiese... Esa mina negra, por ejemplo, la hubiese quitado el Sabueso, y esa bomba roja también, ¿no? No se lo hubiese comido el Warden, no sé si me explico. Muy buen ataque por parte de Thanos, siempre cautivándonos con sus bonitos Zap Quick Suilalo. Ahí lo tenemos. GG, y este es el último ataque de la guerra.
Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os sirva para aprender un poquito los pro tips que utilizan estos pedazos de jugadores. Y si os sale alguna base similar, pues intentar incluso, ¿por qué no?, replicar el ataque. No olvidéis dejar un like si os ha gustado el vídeo, comentar cualquier cosa que queráis. Atentos al siguiente vídeo que se viene de CWL porque es bestial. Activar la campanita, suscribiros, dejar like, compartir los vídeos con vuestros amigos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Siguiente guerra, 11 plenos. Chao, chao. Adiós.